Hermanos, Bruni me ha pedido que comparta la lección con ustedes. Y esta mañana, este sábado de mañana, es un privilegio para mí compartir con ustedes esta lección del libro de Isaías. Y la lección se titula La derrota de los asirios. Antes de entrar en la lección, permítanme hacerlo formalmente con la dirección de nuestro Dios. Vamos a hacerlo pidiéndolo en oración para que el Señor nos acompañe, nos dirija, nos grabe en la mente lo que es realmente importante y las cosas que no son tan importantes que le demos también un segundo lugar. Así que acompáñenme en oración. Padre bueno, en esta mañana nos acercamos a ti. Lo hacemos en confianza, lo hacemos en fe, creyendo que tú has prometido que estarás con tu iglesia y con tu pueblo. Y en esta hora te pedimos que estés con nosotros también. Gracias, oh Padre, porque tus promesas son fieles, son leales, son eternas, las cumples y ningún hijo tuyo quedará chasqueado por creer lo que tú has prometido. Gracias, oh Padre. Asístenos ahora en el estudio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La lección comienza con el título La derrota de los asirios. Nosotros sabemos que los asirios eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Yo quisiera sugerir otro título, sacando de las lecciones que hemos aprendido en esta lección, quisiera sugerir otro título también. ¿Por qué no, verdad? Dice el título que a mí me hubiera encantado: ¿qué han visto tus amigos en tu casa? Sí, podemos hablar con gusto y con regocijo de la victoria del pueblo de Dios, de la lealtad, de las promesas de Dios, de el Dios que cumple lo que promete. Ha dicho que cuando lo buscamos de todo corazón, Él oirá en los cielos y se manifestará aquí en medio de nosotros. Y en esta lección precisamente hemos visto exactamente eso al pie de la letra. Un pueblo que se olvidó de Dios, un pueblo que se alejó de Dios, un pueblo que fue tastarudo, ¿verdad? Que viendo las consecuencias de la desobediencia y aún todavía seguían desobedeciendo a Dios. Sin embargo, aunque estas historias puedan parecer para nosotros largas y aburridas, ¿verdad? Muertas, olvidadas, hermano, yo quiero decirte que hay elocuencia en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios lo que promete lo cumple al pie de la letra. Dice en Romanos 15:4, para los que creen que estas historias de la Biblia son largas y aburridoras: las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Estas cosas que están aquí en la Biblia fueron escritas para que nosotros aprendamos de ellas, para que nosotros no cometamos el mismo error que los antepasados, los que fueron primeros que nosotros, para que nosotros aprendamos de los errores de ellos, para que viendo la fidelidad de Dios sepamos que Dios cumple al pie de la letra lo que ha prometido. Hay un versículo para memorizar. Me imagino que este versículo nos trae a nosotros el resumen de la lección, ¿verdad? El resumen de la lección. Así que voy a leer. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú
Dios de todos los reinos de toda la tierra. Perdón, debo leer otra vez. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Por qué dice Isaías que Dios es el rey o el Dios de todos los reinos de la tierra? Bueno, te voy a decir, Satanás ha estado siempre luchando porque quiere ser reconocido como rey de este mundo. Nosotros sabemos que no lo es, que tenía ese problema, que lo trajo desde el cielo, que esa lucha y esa codicia y esa maldad que hay en su corazón lo llevó a codiciar el puesto de Dios. Como consecuencia fue echado del cielo, vino a la tierra y ha querido centrar, querido meter, querido poner en nuestros corazones los mismos problemas que a él lo echaron del cielo. Y fíjense ustedes, estos reyes de la tierra, estos reyes temporales, se creen que son reyes eternos, que no solamente son reinos, son reyes de una parte limitada del planeta Tierra. No, ellos se creen que son como Dios, rey de toda la tierra. Nosotros sabemos que no es así, que el único rey eterno, el único rey de toda la tierra es Dios. Así que Satanás vino a la tierra, le arrebató el título ilegal a Adán y Eva, de ese reinado ilegal que le arrebató a Adán y Eva. Se quiso coronar él como rey de la tierra y a todos sus súbditos o sus esclavos, podríamos decir, como fue Sennacherib, que deseaba ser rey de todo el mundo, sentado en su trono. Sigue insistiendo en el corazón de los hombres para que se crean que es verdad, que pueden serlo, que lo van a llegar a ser. Isaías nos habla hoy, dice la lección, de un rey imponente que está sentado sobre su trono, que está recibiendo el botín y a los cautivos. Así que él está allí en gloria, en toda su majestad, viendo los resultados, los frutos de sus conquistas. Y allí están pasando una gran cantidad de los hijos de Israel. Y él se está comenzando a creer las mentiras que Satanás le está metiendo en su corazón, que sí, que él es grande, que él es el rey de toda la tierra. Y ahí está comenzando y mirando. Ahora, no sé si tú te habrás dado cuenta que Sennacherib, aunque es un don nadie, todos los adornos que él tenía en su palacio real, ¿a dónde están ahora? Simplemente en un museo que pocas personas van a ver. Era un don nadie y murió como un don nadie y no recibió la gloria que él creía que merecía porque realmente no tenía ninguna. Elena de White, en el libro Profetas y Reyes, dice el engrandecimiento y la caída del imperio asirio abundan en lecciones para las naciones modernas de la tierra. Todos los hermanos, los gobernantes de este mundo deben aprender las mismas lecciones que tuvo que aprender Sennacherib, que él es un don nadie, que por más grande que se crea, no es nadie, que se le va a llegar su día, que se le va a llegar su final, que si él se mete contra el pueblo de Dios, hermano, le va a ir muy mal, que las consecuencias tarde o temprano le va a llegar también a ellos. Los gobernantes de Asiria, en vez de emplear sus bendiciones extraordinarias para beneficiar a la humanidad, llegan a ser el azote de muchas tierras. Hermano, mira, te voy a decir, ¿tú sabes cuánto dinero en armas de guerra emplean las naciones hoy día? Y sus pueblos muriéndose de la hambre,
en escasez, en necesidad, y ellos haciendo más armas y más armas. Los otros días estaba viendo a Norcorea, uno de los países más pobres de la tierra, y todo el dinero que les llega a las manos para hacer armas y más armas y más armas de guerra, para que todo el mundo les tenga miedo y les tenga temor. En vez de haber beneficiado a su pueblo con esas armas, en vez de haber beneficiado a la humanidad con esas armas, hermanos, están solamente planeando muerte y destrucción. Esto es para que tú veas el espíritu que hay detrás de ellos. No es el espíritu de Dios verdadero. Hermanos, el espíritu de Dios fue siempre dar, dar y dar. Satanás decía, sí, Dios demanda mucho, pero no da nada. Pues mira, en Cristo Jesús se dio todo el cielo. En Cristo Jesús se dio todo el cielo, no solamente al Hijo de Dios, sino a todo el universo. Todo se ha dado en la salvación de los hombres. ¿Da o no da Dios? ¿Y Satanás qué da? Sí, te da un poquito de gloria ahora, para después quitártela, para después que tú pierdes la gloria y la fama y la honra que estabas recibiendo de los hombres, mueras como un miserable, como un don nadie, como murió Sennacherib. Dios les había enviado a Jonás con un mensaje de amonestación, y durante un tiempo se humillaron delante de Jehová de los ejércitos y procuraron su perdón. Pero parece que se les olvidó. No recordaron las lecciones que Dios estaba queriendo que ellos recordaran, hermanos. Otra vez, Testimonios, tomo 1, página 136. Vi que su poder nos sería concedido tan libremente como antes. La iglesia de Dios, la que ha perdido su fe para pedir sus energías, para luchar y clamar como Jacob, cuando le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices. Nosotros somos los que estamos perdiendo. Al no creer las promesas de Dios, al no aferrarnos del ángel de Dios en sus promesas, como Él ha dicho. Hermanos, nosotros somos los que estamos perdiendo. La fe perseverante se ha ido muriendo. Debe revivir el corazón de los hijos de Dios. Se debe solicitar la bendición de Dios. La fe viva nos elevará siempre hacia Dios, y la gloria, la incredulidad nos arrastrará hacia abajo a las tinieblas y a la muerte. Así que como pueblo de Dios nosotros tenemos que aprender una lección. ¿Qué lección tenemos que tener? Hermanos, que debemos tener una fe viva, una fe leal, una fe real en Cristo Jesús. Una fe que aunque los muchos se aparten y se olviden de Dios, nosotros no nos vamos a olvidar. Aunque parezca que el cielo y la tierra se nos caen arriba, hermanos, Dios es fiel, Dios es leal, Dios prometerá cumplirá lo que ha prometido. Así que, ¿qué estaba pasando con Judá? Esta es la parte del domingo. Bueno, con Judá estaba pasando que Sennacherib, el rey de Asiria, cuya capital era Nínive, había subido contra todas las ciudades fuertes de Judá y la había tomado. Y apenas quedaba un puñadito allí de creyentes en Jerusalén. Todos los demás los tenía presos, los había llevado como rehenes, los estaba enseñando para que vieran cuán fuerte era él y para que Ezequías, el hijo de Acab, supiera que a él le iba a pasar la misma suerte. Pero Sennacherib se olvidaba que este nuevo rey de Israel, Ezequías, no era como su padre. Su padre se había olvidado de Dios y Dios tuvo que alejarse de ellos también. Las bendiciones, la protección, el cuidado y todo lo demás que Dios le daba,
tuvo que empezar a retirarlo poco a poco, porque hermanos, ellos se habían alejado totalmente de Dios. El pueblo de Dios, Judá, había cometido un error. Eso lo estudiamos en las lecciones pasadas. Habían solicitado ayuda al rey de Asiria, le habían pagado por su lealtad. Sin embargo, el rey de Asiria no era leal, ese no cumplía. Por unos días pareció ayudarle, pero tan pronto se vio obligado, comenzó a apartarse de lo que había prometido y ahora a exigir de Israel que tenían que pagar tributos si querían vivir en paz. Cuando este rey de Asirio murió, el rey Sargón II, le sucedió Sennacherib en el año 705 a.C. Y ahora Asiria parecía vulnerable. Desgraciadamente para él, Ezequías había subestimado la resiliencia del poder asirio. En el 701, cuando Sennacherib se sometió a otras partes de su imperio, ¿verdad?, arremetió contra Siria y Palestina con una fuerza devastadora y asoló a Judá. Así que ahora el rey Ezequías, que era considerado como un rey bueno delante de Dios, ¿verdad?, empezó a hacer preparativos, empezó a ser fuertes, empezó a cerrar las aguas que habían alrededor, empezó dentro de Jerusalén y dentro de las ciudades que les quedaban, que estaban fortificadas, comenzó a hacer manantiales, a hacer depósitos de agua para que en caso de que estos vinieran y los cercaran, pues ellos pudieran entonces sobrevivir teniendo con qué. Así que el pueblo se esforzó. Él le dijo: no temáis, no haya miedo que el del rey de Siria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Así que animó al pueblo. Pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para la resistencia, habiendo realizado todo lo que permitían el ingenio y la energía del hombre, reuniendo sus fuerzas, y les exhortó a tener buen ánimo. Así que él puso de su parte. No se sentó a que Dios hiciera todo por él. El rey hizo su parte, preparó al ejército, les dio ánimo, les estuvo dando estímulo para que confiaran en Dios y para que se prepararan para lo que venía por delante. Durante los primeros años de su reinado, Ezequías se había asegurado un abundante abastecimiento de agua dentro de los muros de Jerusalén. Eran las preparaciones que le estaba diciendo. Por si escaseaban, tenían agua para sobrevivir. En la parte del lunes se nos muestra que Sennacherib envió a su Rabsaces, era como una especie de un funcionario alto de Siria, a Jerusalén con propaganda. Rabsaces presentó algunos argumentos bastante poderosos. Y fíjense, hermanos, ustedes, que estas naciones vecinas estaban observando a Israel. Y aun cuando el pueblo de Israel no estaban dando el mejor testimonio, ellos sabían lo que estaba pasando dentro del pueblo. Tal como las ciudades de Canaán, cuando el pueblo de Israel se iba acercando a Canaán, aunque no conocían a Moisés, podían ver cómo Dios estaba librando a su pueblo, cómo lo estaba trayendo a las tierras prometidas y cómo iban cayendo todos los enemigos a su lado. Por eso tenían miedo.
Y este Rabsaces está observando todo lo que puede pasar, lo que está pasando delante del pueblo, ¿verdad? Y viene a Sennacherib para avisarle que cuáles eran sus planes. Quería destruir a Babilonia. Dios los ha abandonado a ustedes. Ezequías vino y los lugares de adoración en todas partes los ha quitado y solamente ha dejado a Jerusalén. Para que ustedes vean, hermanos, que estos enemigos del pueblo desde lejos estaban observando lo que estaba pasando dentro. Sin embargo, observa tú que ahora este Rabsaces se estaba metiendo en terreno prohibido, estaba ofendiendo el honor del Dios de Israel. Estaba diciendo, Dios no los va a cuidar a ustedes. Al contrario, Dios está con nosotros. Y Dios no estaba con ellos. Dios estaba con su pueblo a pesar de la desobediencia, ¿verdad? Los oficiales asirios, leo de Profetas y Reyes otra vez, página 262. Los oficiales asirios, seguros de las fuerzas de sus tropas disciplinadas, dispusieron celebrar con los príncipes de Judá una conferencia durante la cual exigieron insolentemente la entrega de la ciudad. Así que este hombre vinieron diciéndolo descaradamente, tienes que entregarnos la ciudad o la vamos a destruir. Estas exigencias fueron acompañadas por blasfemias y vilipendios contra el Dios de los hebreos. Y hermano, cuando tú ofendes al Dios del cielo, al Dios verdadero, al único Dios del cielo y de la tierra, te estás metiendo en camino prohibido. Nosotros como cristianos solamente en Dios tenemos ayuda. Por las fuerzas no le podemos ganar al mundo. Pero Cristo puede. Le venció a Satanás cuando vino a esta tierra una y otra vez. Le ha vencido a lo largo de la historia y le vencerá finalmente. Cristo venció al enemigo por nosotros porque tuvo compasión de nuestra debilidad y sabía que seríamos vencidos, pereceríamos si Él no acudía a nuestro socorro. Así que Dios sabe que tenemos necesidad, sabe que que somos débiles y nos ha tenido compasión. Y en su compasión ha demostrado que su divinidad puede vencer todas las acechanzas del enemigo. Cubrió su divinidad con la humanidad y así estuvo en condiciones de alcanzar al hombre con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferraba al trono del universo. Tal como lo vio Jacob en el sueño de la escalera. Esa escalera era símbolo de Cristo. Una parte de la escalera se hacía de arriba del trono de Dios, la otra parte llegaba hasta la tierra. Y de allá Dios alcanzaba abajo hasta donde estábamos nosotros necesitados y dolientes y nos levanta como el buen pastor, nos lleva en sus brazos de vuelta otra vez al redil. Así que había que recordarles también estas promesas a Ezequías. Estaba conmovido, estaba buscando ayuda, angustioso, ¿verdad? Se dio cuenta que Egipto no podía, que las demás naciones no podrían y que a él le iba a ver muy difícil. Te leo de Isaías 37, el verso 5, el 6 y 7. Y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor. Había que decirle estas palabras a Ezequías
Así dice Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Siria. He aquí, yo doy en él un espíritu y oirá un rumor y se volverá a su tierra y yo haré que en su tierra caiga a cuchillo. ¿No crees que Dios cumplió lo que dijo? Hermanos, mientras el ejército se estaba preparando, el ejército del rey asirio se estaba preparando, estaban allí, el pueblo de Israel lleno de miedo, no estaban confiando en las promesas de Dios. Dice que Ezequías le dijo, no te apures, no le tengas miedo, yo soy el que voy a pelear con él. Y hermanos, la historia abunda para demostrarnos a nosotros cuán fiel es Dios. Te leo otra vez de Segunda de Reyes, perdón, de Profetas y Reyes, página 266. Por tanto, Jehová dice así al rey de Asiria, no entrarás en esta ciudad, ni echarás saeta en ella, ni vendrá delante de ella escudo, ni serán echados contra ella baluarte. Por el camino que viene se volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí y por amor de mi siervo. Esa misma noche se produjo la liberación. Cuando los asirios estaban preparándose para dar el golpe mortal a Jerusalén, el ángel del Señor les hace una visita. Y hermanos, hay que ver cómo les pagó este pueblo. Yo ampararé a esta ciudad, era la promesa de Dios, para salvar por amor de mí y por amor de David mi siervo. Salió el ángel de Jehová e hirió 185,000 hombres en el campo de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. El ángel de Jehová les pagó una visita. Y hermanos, tú te puedes imaginar cuán poderoso es el ángel de Jehová. Tú te puedes imaginar todo lo que puede causar a consecuencia de la visita del ángel de Dios. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, siempre han tenido enemigos, hermanos. Pero que sus enemigos tomen nota, porque cuando el ángel del Señor viene a la tierra, en nombre de Cristo, puede hacer todas las cosas. Todo lo que Dios le confíe, el ángel del Señor lo puede hacer. ¿Por qué Satanás, que le daba el poder a esta nación malvada, no intervino? No podían. No podían contra el ángel del Señor. Hermanos, cuando los ángeles del Señor vienen a la tierra en cumplimiento de una orden de Dios, pueden hacer todas las cosas. Cuando Sennacherib le llegó la noticia, todo lo que llegó a la noticia era que alrededor de ellos todo lo que había era pedazos de hombres muertos. No había ni uno vivo. 185,000 hombres que habían abusado de la gracia de Dios. 185,000 hombres que se disponían a destruir el pueblo de Dios. Y hermanos, si destruían al pueblo de Dios, tú sabes lo que estaba pasando. Que esto cortaría el linaje de David y el Hijo de Dios no tendría a través de quién venir. Así que Dios tenía que intervenir. Dios tenía que hacer honor a su nombre. Tenía que demostrarle a las naciones vecinas que estaban observando que el Dios del cielo no está inútil. Que el Dios del cielo puede hacer todas las cosas. Profetas y Reyes, página 242. El Dios de los hebreos prevaleció contra el orgulloso asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado a los ojos de las naciones circundantes en Jerusalén, y el corazón del pueblo se llenó
de santo gozo. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, tú no te das cuenta que Dios cumple lo que dice, que Dios es leal. Nosotros tenemos que aprender. No nos podemos olvidar que el Dios del cielo, hermano, es un Dios poderoso, que no olvida a su pueblo, que si nosotros nos acercamos a Él con fe y en oración, creyendo sus promesas, Dios actuará en favor de su iglesia. Además, si Sinaquerib hubiera conquistado Jerusalén, había deportado a la población de tal manera que Jehová habría perdido su identidad, y al igual que Israel y el reinado del norte. Entonces nosotros nos quedaríamos, hermanos, sin un Mesías Salvador. Se troncharía la esperanza del mundo. Todos aquellos grandes hombres del pasado que murieron en fe, creyéndole a Dios, habrían muerto en vano, habrían permanecido en la tumba para siempre sin esperanza. Sin embargo, no fue así. Oye bien, pronto le llegó la noticia a Sinaquerib, que estaba todavía guardando el camino de Judea a Egipto. Las noticias referentes a este terrible castigo del ejército que había sido enviado a tomar a Jerusalén sobrecogió de temor al rey asirio, apresuró su partida, se volvió por tanto con vergüenza de su rostro a su tierra, y allí fue asesinado por su propia casa, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. En los días finales, hermanos, cuando el pueblo de Dios esté también en las mismas circunstancias, no debemos nosotros olvidarnos que el Dios de Israel es un Dios fiel, que cumple sus promesas. Ahora, hermanos, falta poco para terminar la lección. Ezequías se enfermó y allí estaba para morir. Dice Isaías 38-39. En aquel día cayó Ezequías enfermo para morir. Y vino a él Isaías profeta y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Yo no sé cómo tú te sentirías, o como yo mismo me sentiría, si yo viera que mis días son 2 o 3 nada más cortos. Me parece que es una experiencia muy triste. Ezequías se volvió a Dios en oración y le pidió a Dios con ruegos y con lágrimas que le salvara su vida. Y Dios le respondió, para que tú veas que si tú le oras a Dios con sinceridad, con el corazón en la mano, si tú eres leal a Dios, hermano, Dios te oye. Tu oración he oído y he visto tus lágrimas. Ese fue el mensaje que le llegó a Ezequías. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo vuelvo atrás la sombra de los grados que ha descendido en el reloj de acá por el sol 10 grados. Y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Así que ahora todas las naciones se están observando. Los asirios se están observando. Se están dando cuenta que en Israel está pasando algo que no había pasado en mucho tiempo. Estos estudiosos de la astrología, ¿verdad?, de los seres celestiales, se dieron cuenta que algo tenía que haber sucedido y que por consiguiente Ezequías tenía algo que ver con esto.
Y dice la historia que dándose cuenta del extraño comportamiento del sol, se preguntaron qué podía significar esto. Y vinieron a visitar a Ezequías, brindándole a este una milagrosa oportunidad para testificar de su Dios. Y hermano, yo le dije al principio que nosotros tenemos que recordar las historias del pasado, las cosas que antes fueron escritas, porque estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las promesas tengamos esperanza. Y hermanos, este rey que había hecho tanto bien para su pueblo, bajo el cual el nombre de Dios había sido levantado ante todas las naciones que observaban, ahora da un paso en falso. Y llegan las visitas de aquellos mensajeros gubernamentales y hablaron con el rey. Y el rey, en vez de aprovechar esa oportunidad para hablarle del Dios de los cielos, hermanos, ¿sabes qué hace? Se olvida del Dios. Y empezó a mostrarle toda la riqueza del pueblo, olvidándose él que estos hombres eran espías, trabajaban para otra nación, que no se podrían confiar. Y él los confió. Y ellos vinieron y vieron cuánto dinero había en el tesoro de Israel. Dice Patriarcas y Profetas otra vez: el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías. Ensalzándose a sí mismo, expuso a los ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey, dice Isaías 39:2, le enseñó la casa de su tesoro, la plata, el oro, las especierías, los ungüentos preciosos, todas las casas de armas, todo lo que se pudo hallar en sus tesoros. Y no hubo cosa en la casa y en todo su señorío que Ezequías no le mostró. Y aquellos enemigos del pueblo de Dios, hermanos, tomando nota. Yo te quiero decir a ti, hermanos, que como Ezequiel, a nosotros nos puede pasar también. Dios puede haberse mostrado en tu vida a lo largo de toda la historia. Pero si al final te deslizas y te apartas, hermano, morirás totalmente perdido. ¿Qué pasó con Ezequías? Yo no sé. Pero yo solo sé que Ezequías no fue fiel al cometido y a la oportunidad que el cielo le estaba brindando. Escucha bien, con esto voy a terminar. El relato de Ezequías no fue fiel a su cometido. Contiene una lección importante para todos nosotros. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y de la bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Señor. ¿Qué han visto tus amigos en tu casa? ¿Qué testimonio le estás dando? ¿Los estás invitando para hablarle de Dios? ¿Para jugar con ellos? ¿Para mostrarle todo lo que tienes? ¿O qué le estás mostrando en tu casa? Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros seamos fieles a Dios. Que le mostremos al mundo que Dios es un gran Dios y un gran Salvador. Que Dios quiere libertar no solamente a su iglesia, sino a todo aquel que se acerca a Él con fe. Dios te bendiga. Ojalá y estas enseñanzas nunca se nos olviden. Un feliz sábado para todos.